A casi 9 meses de las elecciones presidenciales, los bolivianos, ¿por quién vamos a votar? Bueno, este panorama y esta coyuntura que hoy estamos viendo, de nuevamente bloqueados, Bolivia quebrada y bloqueada, nos permite ver por qué candidato nosotros vamos a elegir y darle nuestro voto. Entonces, la primera propuesta que yo me atrevo a decir que debe dar este candidato es que deje de criminalizar las funciones de la policía y de las Fuerzas Armadas. Se tiene que restituir el Estado de Derecho y las Fuerzas Armadas y la policía deben cumplir con su orden constitucional. Entonces, aquel candidato presidencial que diga voy a poner orden y voy a facultar que la policía y las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su deber, no sean criminalizados y puestos bajo la cárcel, donde no les corresponde, porque ellos simplemente cumplen sus funciones. Entonces tendrá nuestro voto. Una segunda propuesta tendrá que ver con hacer una ley antibloqueos, antiorganizaciones criminales que tienen la cultura de bloquear. Esto quiere decir que debe haber una sanción sumamente fuerte y pesada, arriba de 10 años, a todos aquellos bolivianos que interrumpan el libre tránsito de la economía boliviana. Porque eso es lo que hacen. Cuando bloquean, estrangulan la economía boliviana, matan empresas, ahogan la economía boliviana. Y Bolivia está quebrada. Y para esto necesitamos una ley dura, para que esas organizaciones sociales lo piensen 2 veces si quieren bloquear, porque si no, van a entrar directamente a la cárcel. Esa sería la segunda propuesta y tendrá mi voto y de la mayoría de los bolivianos. Una tercera propuesta tendría que ver con este tema que estamos viviendo los bolivianos. Bolivia está quebrada, económicamente pulverizada, gracias al modelo del socialismo del siglo XXI. Comunistas que han destruido la nación. Entonces, eso no funciona. La propuesta tiene que ser, vean a su vecino, Milei, economía liberal. Y la economía liberal tiene que ver libre tránsito, libre contratación, libre oferta. Basta de regular la economía. Y necesitamos hacer convenios internacionales como tratados de libre comercio, no acuerdos ideológicos como el ALBA, el Club de Pobres. La apertura de mercado va a posibilitar que Bolivia fortalezca sus exportaciones. Y debemos garantizar la seguridad jurídica de la empresa privada, propiedad privada y todo lo que tiene que ver con la inversión extranjera. De esta forma nosotros podemos consolidar y atraer inversión extranjera y hacer de que nuestros inversionistas no se escapen al Brasil, al Paraguay y otros países. Debemos tener seguridad jurídica para eso. Otra de las propuestas que debe influir significativamente es aquel candidato que cierre estas empresas públicas deficitarias. Y si en su análisis ve que una empresa se puede salvar, pongan profesionales con meritocracia. Los políticos no sirven para administrar empresas públicas, solo profesionales con alta meritocracia. Y esto tiene que ver justamente que debe achicarse el Estado. Deben cerrarse estos ministerios. No puede ser que en un país tengamos el culto al presidente y tengamos que verlo en la tele, en la radio y hasta en la sopa. Cuando en este país el Ministerio de Comunicación tiene mayor presupuesto que el de Educación y que Salud. ¿Por la cultura de qué? ¿De salir de propaganda? ¿Para verlo al estúpido, ineficiente presidente como es Luis Arce Catacora hasta en la sopa? No, eso se acabó. Tienen que cerrarse muchos ministerios improductivos, reducirse el Estado, porque eso es el primero que ha causado este colapso económico, el déficit público desde el 2014, arriba del 7%, que ha dilapidado las reservas internacionales netas y que sigue aumentando la deuda interna y deuda externa. Entonces el Estado tiene que achicarse. Asimismo también, por favor, aquel candidato que ponga gente idónea para diputados y senadores, profesionales con meritocracia.
Es más valioso tener un profesional como diputado y senador que un dirigencillo. Por favor, debemos apuntar a la meritocracia en todo. Y asimismo también la meritocracia en la justicia boliviana. Porque existen muchos profesionales buenos en el campo jurídico que no participan para ser fiscal, no participan para ser juez, no participan. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente la política ha amañado estos cargos. ¿Qué quiere decir? Solo participan aquellos que tienen una postulación política. Cuando existe altos profesionales con estudios, con doctorado, que es lo que debería valer para elegir al mejor profesional idóneo para la administración de justicia. Pero indudablemente que la propuesta que quiere generar un cambio en Bolivia tiene que acabarse con este tema de los bloqueos. Ese candidato que a nosotros nos diga, yo voy a establecer Estado de Derecho, voy a dejar de criminalizar a la policía y a las Fuerzas Armadas, va a tener mi voto. Y haciendo respetar ¿qué? El orden constitucional, la libertad de tránsito para todos los bolivianos. Y de esta manera que nosotros podamos permitirle darle nuestro voto. Pero basta del socialismo del siglo XXI y el comunismo. Economía liberal es lo único que nos puede salvar a los bolivianos.